Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore, como todos los sábados y así los otros días también, en que volvemos a encontrarnos para transmitir, para conocer. Visitamos a las familias principalmente, como dice nuestro nombre, Upukwe Pupore, nuestros padres, nuestros abuelos y en fin, todas las personas que hoy nos dan ese testimonio de vida, las cosas lindas, ¿verdad?, que ellos han pasado. Y también, ciertamente, cosas difíciles que uno va pasando en la vida, pero que fue sorteando, supo pasarlo por delante y sobre todo hoy también que nos ofrecen a nosotros. Hoy nos encontramos visitando aquí una familia, ellos se van a presentar y ya les agradezco a ustedes que nos hayan recibido aquí en su casa. Muchísimas gracias, porque así estamos iniciando este programa. Lo primero que hacemos es presentarnos, así que vamos a conocer un poco tu nombre, de dónde venís, vamos a conocer un poco tu historia y así también los dos, esposa y esposo. Entonces vamos a comenzar lo primero preguntando, ¿cuántos años de matrimonio ustedes están cumpliendo? Y en noviembre cumplimos 51 años. 51 ya de este año. De este 2000. ¿Y dónde se habían casado ustedes? En la capilla de IPS. En la capilla de IPS. Bueno, justamente ahí nos conocimos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero cuando ya celebraban 51, porque yo no les casé a ustedes, sino que sobre todo ya estuvimos celebrando los 50 años de matrimonio. Entonces, este año ya están cumpliendo en noviembre 51 años. Bueno, vamos a presentarnos un poco su nombre, dónde nació, vamos a recordar un poco de su mamá, de su papá, de sus abuelos, lo que recuerdan. Yo soy María Cristina Osorio Sánchez. Nací en Asunción. Soy la mayor de 5 hermanas. Mi papá todas hermanas, todas 5 hermanas. Mi papá buscando el varón. ¿En serio? Llegó a 5 y nos quedamos. Y después dijo, hasta ahí basta. Y nos quedamos ahí, sí. ¿Y en qué parte de Asunción vivían ustedes? ¿En qué barrio estaban? ¿Hacia dónde? El hospital psiquiátrico. Sí, Venezuela, por ahí cerca. Ya, conozco. A una cuadra y media mira un de poco, Venezuela. qué interesante. Ahí nos criamos, desde que yo me sentí, estamos ahí. Sí. Era mudarnos de una casa a otra, sí, hasta que tuvimos nuestra casa propia, pero en ese lugar. En ese lugar. Y entonces, ¿y la escuela dónde hiciste? Hice todo en el colegio Nuestra Señora de la Asunción. Ese que está ahí cerquita, por eso justamente me hizo pensar ya enseguida. Está ahí cerquita, desde el segundo grado hice ahí, terminé mi primaria, mi secundaria, me recibí ahí de maestra. Maestra. Soy docente, enseñé ahí 5 años, después nos casamos y nos fuimos a Buenos Aires. Y dejé durante el tiempo que estuvimos allá. Yo estuve allá 6 años. ¿Y qué fue a hacer Buenos Aires? ¿Qué? ¿Buscar mejor vida? Mejor vida. Antes de casarnos ya, él se había ido 2 años antes de casarnos. Entiendo. Y después nos casamos y me animé y nos fuimos. ¿En serio? Ya. Dejé durante 6 años. Pero después volvimos en el año 78. En julio, agosto del 78 volvimos, ya con un hijo. Mi hijo mayor tenía 2 años cuando nosotros volvimos, él nació allá. Y entonces cuando volvimos, otra vez retomé la docencia. Ya. Empecé a enseñé en el colegio Nuestra Señora del Huerto. Mira, estuve en el técnico Javier, estuve casi 30, 35 a la cuenta, años. Entonces, ahí con los jesuitas, entonces. Ahí me jubilé. Mira qué bien, che. Y también en la escuela Colegio Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, la que está aquí en San Blas. Entiendo. Ahí también me jubilé ahí. Sí. En la forma privada. Bueno. Y usted, vamos a ir conociendo por los nombres y después vamos a seguir hablando de esta experiencia de vida de ustedes. Yo, sinceramente, padre, nosotros le tengo que agradecer que usted haya venido a nuestra casa. Eso le agradece mi figura. Gracias. Sí. Padre, muy al contrario de Cristina, mi vida fue como la de gitano, ¿verdad? ¿Tu nombre cuál es? Fermín
Díaz. Fermín Díaz. Mi nombre completo es Fermín Alcides Díaz. Fretes. Medio pariente lento tañandé. Mi papá era Cabañas Díaz. Segundo. Si ya tercer apellido. Tercer apellido. Si es de Carapeguá, ya somos parientes. Papá era de Carapeguá. Sí. Y que llevamos una vida de gitano, padre, nosotros. Estuvimos en varios lugares. Yo nací accidentalmente en Piribebuy, ¿verdad? Cordillera. Sí. Nací porque papá trabajaba en el crédito agrícola. Y eso se mudaban muchísimo, ¿verdad? Y nunca tuvieron por Concepción. Papá se iba porque era funcionario de CENEPA. Y por eso. Yo por eso que recuerdo. Se iba como cada rato se iba Concepción. Sí. Y así, padre, transcurrió nuestra vida. ¿Y lo de Piribebuy hasta cuándo? Y lo de Piribebuy prácticamente nací. Solo nacimiento y 1 o 2 años por ahí que estuvo él ahí, trabajando. Sí. Y o sea que vos ni tomaste conciencia tanto de eso. No tomé conciencia. Y después vinimos ya chiquito, crecimos ahí muy cerca también de la casa de ella, de Barrio Jara, ¿verdad? Sí. Estuvimos ahí, transcurrió también un tiempito. Después nos fuimos a San Ignacio, Misiones. A la cuenta. Donde estuvimos 2, 3 años también, así. Y fue una cosa. Y lo más, padre, mi vida, yo estaba muy ligado al sacerdote y Ayala se llamaba. ¿En serio? De San Ignacio, ¿verdad? De San Ignacio. De San Ignacio. ¿Ellos son jesuitas o era diocesano? Jesuita. Jesuitas, sí, porque ahí creo que están los jesuitas. Sí, toda esa señor, parte, sí, padre. Y crecimos así, él era muy amigo de los niños, así, ¿verdad? Nos criamos, o sea que en un ambiente muy cristiano, ¿verdad? Y me iba a un colegio que era de monjas, que se llama San Vicente de Paul, ¿verdad? Sí, manejado por hermanitas vicentinas, ¿verdad? Las vicentinas. Entonces así fue transcurrido, y ahí lo que yo me prendí con la religión, padre. Reconozco que de mi infancia, y mi mamá, que era muy cristiana, ¿verdad? Que rezaba, nos enseñaba a rezar y nos llevaba a misa y todo eso, ¿verdad? Y todos esos procesos o sea que todo ese proceso desde niño lo recibiste. Desde niño lo recibí. Sí. Y María Cristina, ¿y qué tal ustedes? Porque estaban también ahí cerquita y justo están las vicentinas también. Sí. O sea que ustedes me dio el corazoncito vicentino, Está muy bien. La verdad que nosotros siempre digo que nos criamos y malcriamos en el colegio. ¿En serio? Yo como mis hermanas, toditas, nosotras somos, de las 5, 3 somos docentes. Mira. Y las otras 2 no, las otras 2 pero ya las 3 nos recibimos ahí, enseñamos. Y ahí tenían luego también la parte de formación docente. Tenía en mi época, al terminar el tercer curso, que era antes, ¿verdad? Sí. Ya en el 4º curso ya empezábamos la carrera docente. No me digas. 4º, 5º y 6º. Sería como el técnico de ahora, ¿verdad? Yo a los 18 años ya fui docente. ¿Docente? Sí. Mirá porque 4º, 5º y 6º año ya era la carrera docente. Qué interesante. Y nos recibíamos de profesora de educación primaria y profesora de religión. También. También por ser un colegio religioso, seguro. Colegio religioso, ¿verdad? Después cambió eso, ¿verdad? Después se convirtió en colegio técnico, en colegio en enseñanza diversificada. Sí. Pero muchos años ahí se hacía la formación docente. Era uno de los colegios que tenía formación docente. Era hasta hace poco, ¿verdad? Ahora lo llevaron al Metropolitano y está ahora en esa. ¿Y don Fermín? Sí. ¿Qué tal que recuerda de su abuela, de su abuelo, algo, o ya no le conoció tanto? Yo le conocí a mi abuelita materna, ¿verdad? Sí. En San Ignacio. Ahí, ellos eran de San Ignacio. No. Ellos eran de Quindío. Estaba de Quindío. Viviendo en Quindío, ¿verdad? Pero tenía una, que era hermana de mamá, una tía, ¿verdad? Que estaba enferma. Entonces ella iba mucho a San Ignacio a visitar, a ver a la hija, ¿verdad? Sí. Tenía una enfermedad muy jodida, ¿verdad? De cáncer, ¿verdad? Y ya en aquel tiempo. En aquel tiempo. Y como que ella se iba, pobrecita, ya esperando el desenlace, ¿verdad? La abuelita, ¿verdad? Y ahí nos conocimos. Y sí, tratamos un poco así, medio a la disparada, ¿verdad? Porque ella estaba, pobrecita, con su hija enferma y todo eso, ¿verdad? Eso es la abuela materna. Y la abuela paterna
que vivía acá en Asunción, ¿verdad? Sí. Mi abuelita, muy buena cristiana también, las dos, ¿verdad? Y bueno, tengo un recuerdo muy amoroso de ella, nos quería muchísimo, así. Famosa la abuela Membre. Así mismo, no es por eso. Y a Cristina, ¿y cómo ustedes se conocieron? El flechazo, por ejemplo. Porque ya más o menos me enteré que vivían en el mismo barrio. Sí, ¿verdad? Sí. Y nosotros, bueno, yo por ejemplo a mis abuelos, a mi abuela materna no la conocí. No la conocí, sí. Pero a mis abuelos paternos sí. Y con ellos vivían, mi papá era de Carapeguá. Ellos vivían en Carapeguá en una zona que se llamaba Calistro. Y entonces lo que yo recuerdo de ellos es que cuando éramos criaturas, el día 6 de enero, sí, que eran los Reyes, recibíamos nuestros regalos y ya nos íbamos a la casa de mis abuelos. Sí. Nos íbamos y papá nos llevaba, nos dejaba ahí con ellos y se iba a buscarnos cuando estaban por empezar las clases. Entonces nosotros quedaban un lindo tiempo. Nos quedábamos. Entonces abuela Membre también. Un tiempo, vacaciones. Y ustedes esperaban siempre esa fecha, ¿verdad? Sí, así es. Teníamos una tía que es la que se encargaba, la que estaba con mi abuela, la hermana de papá, la que se encargaba de nosotros, la que nos cuidaba. Claro. Nos íbamos al arroyo a lavar las ropas. ¡Qué alegría! Juntábamos poco y recuerdo que abuelo nos decía que juntemos los cocos y que rompamos para vender, para nuestro pasaje. ¡Qué así nos decía abuelo. Y recuerdo que mi abuela era muy cristiana y rezábamos nosotros el rosario todas las tardes, a la tardecita cuando estaba por oscurecer, ya nos parábamos de la... Y ustedes pedían la bendición también a los abuelos, todo eso, mira qué lindo. Bueno, vamos a seguir un poco hablando de eso, ahora nosotros vamos a un corte, ¿verdad? Estamos así, compartiendo... con el señor Fermín y la señora María Cristina. 51 años ellos cumplen ahora en este año de matrimonio. Después la pregunta va a ser eso, ¿qué tal estos 51 años, verdad, de amor que el Señor les ha regalado? Volvemos enseguida con más Ñandé, Upucuera, Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos nosotros aquí compartiendo con la familia del señor Fermín y la señora María Cristina 51 años de matrimonio en este 2023. Agradecemos a Dios y sobre todo también, como ya les dije, el testimonio de ustedes, porque tantas personas, hoy en día parece que el matrimonio medio tambalea un poco, no es fácil. Por eso queremos saber un poco y ahora les pregunto, vamos a comenzar un poco, don Fermín. Batecó estos 51 años de vida, de matrimonio, cómo lo fueron llevando, con los hijos también, la educación y el amor también entre ustedes. Sí, padre. Yo siempre le estoy diciendo a ella que esta etapa que estamos viviendo actualmente, ¿verdad?, es lo más maravilloso que estamos pasando. Porque ya cumplieron todo. Cumplimos toda nuestra misión, ¿verdad? Sí. Y los dos estábamos, gracias a Dios, jubilados. Sí. Claro. Una suerte, ¿verdad? Una bendición. Y con buena salud les veo. ¿Cuántos hijos me dijeron? 2 hijos. 2 hijos. La salud, padre, yo tuve
una operación gigantesca del corazón. Tengo 4 bypass a la cuenta. Yo me entregué total, cuando entré en cirugía, ¿verdad? Yo me entregué sí. totalmente, yo dije, acá ya me voy. Yo me despedí del mundo. Y Dios me dio la oportunidad, Padre, de otra vez de caminar un poquitito, transitar y seguirle un poco a ella, ¿verdad? Porque ahora ella me necesita mucho porque ella también tiene problemas en las rodillas. Y de operación en operación andamos así, ¿verdad? Y yo soy el que manejo hasta ahora, gracias a Dios puedo manejar, ¿verdad? Claro. Y me dedico de lleno a ella. Eso le pido a Dios que me dé un poquitito más de vida, ¿verdad? Para servirle a ella, porque se merece esta mujercita que yo digo que el mejor regalo que recibí. ¿En serio? Me dio mi Diosito. Qué hija así de una familia tradicional, ¿verdad? Bien educada, buena cristiana, ¿verdad? Y no tengo ningún reproche. O sea que encontraste la perla de oro. La perla. ¿Y cómo fue eso, María Cristina? ¿Cómo se encontraron ustedes? Y nos conocimos en el torneo de vóley. En los torneos intercolegial. Yo jugaba vóley en el colegio. ¿En serio? Y participábamos con la selección del colegio en los torneos que realizaban también los otros colegios. Sí. Y así en uno de esos creo que jugamos con el colegio que donde él estaba. Sí. Paraguayo japonés. Vos estás en el paraguayo japonés. Y ahí él me vio, ¿verdad? Y que jugaba demasiado bien. Yo tenía el número 4. Y empezó a andar por el barrio, a andar por cerca del colegio. Y cuando en el colegio se hacían los torneos, se iba a esos torneos. Y así empezó. Así me conoció él, ¿verdad? Y después se animó, se acercó y hablamos. ¿Y vos qué hacías? De lejos, no manejaron. No, de lejos, nomás. A veces no ni permitía. Como estaba a una cuadra yo del colegio, quería acompañarme eso y siempre no podía. La hermanita le veía. Era Sor Matilde Bordino. ¿Qué está haciendo? Esperaba luego en la puerta del colegio. Y una vez vio que yo me iba caminando con él. Y cuando llego a la puerta del colegio me dice, señorita Osorio, que sea la última vez. No me digas. Simplemente eso me dijo. Ay, Jesús mío, Dios mío. Señorita Osorio. ¿Qué dirían esas hermanitas hoy cuando le ven venir a los alumnos? Después ella le llamó a él para que participe de una obra teatral. ¿En serio? En donde yo también iba a estar. ¿En serio? Y nuestra directora se arrepintió por la pinta. Nuestra directora era la profesora Sachero. Sí. María Elena. María Elena Sachero, a la cuenta. Y en la, grandes personajes. En la obra él hacía el papel de mi novio. A la cuenta. Pero sí, con el pie derecho. Y así ella, la directora le llamó. ¿Y se acuerda qué nombre era la obra? Ya no se acuerda. Cassandra. La Sandra. Cassandra. Cassandra. La moderna Cenicienta. La moderna Cenicienta. Y ahí vos hacía del príncipe entonces. Yo de la Cenicienta. No. Era una de las hijas. Una de las hijas. Yo era investigador. Yo investigaba al novio de Cassandra. Porque el tipo se hacía pasar un gran tipo, claro. Y así era un fenómeno. Y eso yo descubrí, y empecé ahí. Investigaste, y por eso que le investigaste mucho a ella entonces. Y con los hijos, ¿qué tal? Con los hijos. Él tenía 17 y yo tenía 16 años. Cuando a la cuenta, jovencitos. O sea que hace mucho que se conocen ustedes y están ahí. Sí, nos casamos cuando yo tenía 23 años y él 24. 23, 24. ¿Y con los hijos qué tal? ¿Cómo andan? ¿Los nombres? ¿Quiénes son? El mayor es José Luis. José Luis. Que está casado hace 21 años. Ya tiene nietos. Tiene una hija de 21 años y un varón de 12. ¿Y todavía no tiene bisnieto entonces? No. Pero 21 años ya está cerca, Sí, pasó. Y mi hija está casada también. Tiene una hija de 23 años y un varón de 14. Ya. Esos son todos los nietos. Sí. Esos son nuestros tesoros. Sí, claro. Prácticamente vivimos para ellos. Sí. ¿Y ustedes ya jubilados ya ahora? Sí, jubilados. Entonces, vos de la parte de la educación, como maestra. Como maestra. Entonces, ¿después de cuántos años?
Y yo me jubilé en la docencia del Estado, yo me jubilé en el 2004. Ah, mira, hace tiempo ya, ¿eh? Hace tiempo. Y en el privado me jubilé, me fui hasta el 2013. Ah, mira un poco, sí. Hasta el 2013. Siempre con los jesuitas ahí en el... Sí, con los jesuitas. En el con Javier. Los jesuitas estuve desde el 78 a la cuenta. hasta el 2003. Toda una institución entonces. Sí. O sea, muchísimos alumnos tenés. Sí, eso siempre. ¿Y qué área enseñabas? Y tenía la primaria. A la primaria, sí. Y también castellano. Castellano. Sí. O sea que ahora mira que todos esos alumnos te están mirando. ¿Y qué van a decir? ¿Esa era la maestra argelada o la maestra buenita o la maestra exigente o la maestra que verdaderamente me educó? Sí. Siempre que me encuentro O hacía de todo. Siempre que me encuentro con ellos. En serio. Y en cualquier lado me encuentro con ellos. Eso me suele decir mi hija. Y mis nietas. Y claro, muchísimo, sí. Abuela, ¿dónde salís? Siempre. Abuela, siempre Qué encuentra bien. una alumna. ¿Y don Fermín, dónde se jubiló? Yo me jubilé en la Separa. Ah, no sé. En la Separa. Ah, mira un poco ahí. Sí, Yo soy sí, mecánico de aviación, padre. Mecánico de aviación. en la- Brevetente, entonces. A ver, había muchos concesioneros. No me diga. A ver, no puedo si recuerdo algún apellido que vos acordás. Urbieta, Cristóbal Urbieta, se llama. Sí. Urbieta, sí. Uno que se fue al Brasil, porque también. no nos fue bien en cuanto a la parte. nosotros que queríamos, a CEPAR. que queríamos, en la aviación. En la aviación. En la aviación cuando inicié, me hice profesional, ¿verdad? Entiendo. Y eso fue que motivó mi ida a la Argentina. A buscar otros horizontes, ¿verdad? Y inclusive yo obtuve una beca cuando estaba terminando el curso, ¿verdad? A Panamá. Mira, me fui casi 6 meses por ahí, estuve por ahí. Sí. Y yo vine porque me porté demasiado bien allá, padre. Honestamente, porque me dijo una señora, me recomendó, olvídate que sos Fermín Díaz, vas a ser Paraguay allá, me decía. Y eso me caló hondo, eso me quedó en la mente, ¿verdad? Claro, o sea, representar al Paraguay. ¿Cómo son los paraguayos? Me dieron este pergamino de felicitación de esto y vinimos acá. Y no había lugar para ustedes. No pagaba tan 4.000 guaraníes en esa época, 15 días de pasaje nomás ya se me iba todo. Claro. Y yo que venía con el proyecto de tener el salario de un suboficial, ¿verdad? Que sacaba 20.000 en esa época. En esa época era 20.000 por ahí. Y eso sí ya alcanzaba para mantener una familia, comprar una casa, un lote, qué sé. Y por eso me fui a la Argentina. Y en la Argentina... ¿Cómo le fue ahí? ¿Le fue bien en la Argentina? En esa época, padre, yo quería trabajar en lo mío, era la aviación, pero no hubo caso. Claro. Porque empezaban ellos a tener problemas así de la cuestión de la guerrilla y todo. En ese tiempo. Había una guerra total entre ese grupo, era con los militares, ¿no? Entiendo. Y yo quería ir a una fábrica de aviones en Córdoba, quería ir así, ir viviendo la posibilidad de mi profesión. Yo con ese sueño me fui, ¿verdad? Pero no hubo caso. Entonces yo no quería volver con las manos vacías, ¿verdad? Porque vine yo con la promesa de que iba a venir a buscarle allá cuando esté estabilizado, ¿verdad? Claro. En mi mente estaba traerle acá a mi princesita conmigo en cualquier, ¿verdad? Pero no me quería ir lejos. Claro. Estados Unidos, por ejemplo, podía irme porque la escuela donde yo me recibí es de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Era una... ¿Y ahí en qué hacían? ¿En castellano todo? Eran profesores mexicanos. Mexicanos. En español sí estaban los cursos. Todo en español. Sí, en español. Y un poco inglés, así, ¿verdad? La parte técnica, ¿verdad? Y desgraciadamente no tuvimos suerte. Muchos de mis camaradas se fueron a Estados Unidos. Ese muchacho de Concepción, de Concepción, de Celio Jiménez se llama. Mira. Ahora está casado con brasilera, hijos brasileros. Así ya se quedan para siempre. Claro. Evidentemente. Ya se quedan, forman familia. Qué lindo. María Cristina, ¿y qué mensaje? Porque ya estamos redondeando y concluyendo. Rápido pasa nuestro tiempo. Rápido. Si vamos a contar los 51 años de vida de usted, necesitamos 24 horas de televisión. ¿Qué mensaje usted le dejaría? Por experiencia, puedo decir que la vida
en pareja, que la vida de matrimonio no es nada fácil. Claro. No es nada fácil, pero que todo se puede llevar adelante con la confianza, con la fe puesta en Dios. Nunca soltarse, eso para mí fue siempre importante. Nunca soltarme de la mano del Señor. Claro. Porque pasamos muchas cosas, Sí. buenas y no tan buenas, ¿verdad? Pero con el amor que uno siente, ¿verdad? Claro. Cuando uno quiere, cuando uno ama de verdad, entonces las cosas difíciles se superan más fácilmente con ayuda de Dios y María Santísima, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo decirle a los jóvenes, y como les suelo decir también a mis hijos, que no es nada fácil, que el matrimonio no es todo color de rosa, pero que juntos uno puede salir adelante. Claro. Y vos sigue luego como educadora con mayor razón, ¿verdad? Porque siempre enseñaste eso. Y don Fermín, ¿qué mensajecito para la familia, para los jóvenes, para los matrimonios? Nosotros, Padre, yo le agradezco infinitamente, Padre, que nos dé este espacio, ¿verdad? Yo siempre digo que de bendición en bendición. Y Padre, yo le digo también a los jóvenes, Padre, que ellos no sean más tolerantes, ¿verdad? Porque ahora lo que yo veo que cualquier problemita ínfimo ya se separan, ¿verdad? Sí. Y se destruye y quedan hijos así. Claro, eso es lo peor, ¿verdad? Lo peor de lo peor. Y tener esta estabilidad, esta oportunidad que Dios nos da, ¿verdad? De venir al mundo, ¿verdad? Y tener un descendiente, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Es una obra perfecta de nuestro Creador, ¿verdad? Así mismo. Y eso yo le digo a los jóvenes, que tengan un poco más de paciencia, amor, tolerancia. respeto, tolerancia. Sí. Qué lindo. Ese mensaje yo le quiero dar a los jovencitos. Muy bien. Muchísimas gracias, don Fermín, María Cristina. Y bueno, nosotros así, queridos amigos, vamos concluyendo hoy con nuestro programa Ñandé Upucuera Pupore. Y como siempre, dejamos, pedimos, imploramos la bendición del Señor. Y hoy de una manera especial para ustedes, para la familia de ustedes, para sus hijos, para sus nietos, que el Señor les bendiga, les mantenga siempre en la unidad, en el amor, en ese cariño y en este amorcito que les puso en el corazón hace 51 años, o seguramente antes, porque es Tape Correina. 58, ¿viste? 58 que se conocieron. Bueno, y así pedimos al Señor esta bendición para usted y para su familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos. Nosotros nos despedimos con Ñandé Upucuera Pupore.